y bienvenidos a Mira, un canal de comunicación con programas sobre diversos asuntos educativos. Nos podrás ver y escuchar en YouTube, Twitch y tus servicios de podcast favoritos. En el episodio de hoy hablaremos con Roberto Sañudo, un docente de FP Básica, que tiene una gran preocupación por la competencia socioemocional y de inclusión en el profesorado. ¿Sabes cómo se organiza un centro de FP? ¿Te gustaría ser docente en formación profesional? ¿Tienes curiosidad por su tesis doctoral? ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Estamos en una nueva emisión de Mira, en este nuevo curso 25-26, y hoy nos acompaña Roberto Sañudo. Buenos días, Roberto, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, muy contenta de que participes en este programa y de aprender de tu saber, de tu experiencia en esta entrevista que nos espera. Muchas gracias. A ver qué tal. Muy bien, ya verás, seguro que va a ir muy bien. Os voy a presentar, si os parece, a Roberto en primer lugar para que sepáis un poquito de él y después empezamos ya con todas las preguntas que tengo aquí previstas para hacerle. Roberto Sañudo es docente en formación profesional, más concretamente en formación profesional básica, FPB, desde hace 10 años en un centro de Santander, en la Escuela Técnico Profesional Hernán Cortés, que está actualmente ubicada en la Avenida del Faro. Previamente estaban en el centro de la ciudad, pero este año se han cambiado y tienen unas instalaciones formidables en la zona más cotizada de la City. Y nos gustaría que en esta entrevista él nos hable de cómo está siendo esa experiencia de trabajar como docente en formación profesional básica. Algo que nos interesa mucho aprender es cómo se organiza un centro de formación profesional y él nos puede explicar mucho de esto. Además, Roberto es un perfil muy interesante porque está haciendo su tesis doctoral también simultáneamente en la Universidad de Cantabria sobre la formación profesional y tiene mucha inquietud sobre qué sucede con las competencias socioemocionales y de inclusión en el profesorado. Entonces, este curso se inicia en la Universidad de Cantabria, una formación para formar a profesionales de la formación profesional para la docencia, y nos parece muy oportuno hacerle una entrevista y que él nos explique, ¿no? Y nos ayude a repensar cómo son los centros de FP, cómo es esa docencia, que nos hable también de su tesis doctoral y agradecerte que hayas colaborado con esta locura que te he propuesto. Nada, un placer y espero que, bueno, mis aportaciones puedan servir a quien lo escuche. No te quepa duda. Perdón, he diseñado una entrevista un poquito larga y la he estructurado en 4 bloques porque ya me parecía que salían demasiadas preguntas y había que darle orden al asunto. Tengo un primer bloque de preguntas que tiene que ver con cómo es tu proceso para llegar a la formación profesional, un segundo bloque de preguntas que tiene que ver con cómo se organiza tu centro de formación profesional, un tercer bloque que tiene que ver con cómo es el proceso de enseñar en una FP, en tu caso en una FP básica, y luego un cuarto bloque de preguntas que son solamente un par de ellas para que nos hables de tu tesis también un poquito. ¿Te parece? Perfecto. A ver si soy capaz de responder a todo. Sin ninguna duda. Vamos a por la primera pregunta que tiene que ver con cómo es ese proceso tuyo para llegar a FPB. Lo primero que me interesa preguntarte es eso, ¿no? ¿Cómo llegas tú a la enseñanza? Tú eres licenciado en Empresas por la Universidad de Cantabria y has escogido dedicarte a la educación, que no siempre es lo más habitual. Entonces, ese proceso de toma de decisiones a mí me interesa porque los alumnos que estudian magisterio o pedagogía parece que tienen bastante interés por dedicarse a la enseñanza, que tienen pues, una especie de vocación docente o de idea de dedicarse a enseñar, pero en tu caso, que haces Empresas, me gustaría saber eso, ¿no? ¿Cómo llegas a la enseñanza? ¿Qué te hace dar ese giro, ¿no? en tu trayectoria? Pues sí, efectivamente, bueno, yo estudié el grado en Administración y Dirección de Empresas. En un principio pues estuve trabajando en empresas privadas, en puestos de administrativo y demás, también en temas de comercio internacional. Y bueno, tenía unos trabajos estables y más o menos estaban bien, estaban bien pagados y demás, pero bueno, sentía que mi trabajo no aportaba lo suficiente pues a la sociedad, por decirlo de alguna manera, a las personas y demás. Sentía pues como que trabajaba todo el día con un horario, bajo unas órdenes, pues un poquito pues para al final el beneficio pues empresarial, ¿no?
Y siempre tuve esa inquietud de trabajar con personas, de ayudar, de acompañar, etcétera, etcétera. Nunca a lo mejor no tuve desde un principio una vocación muy clara docente, pero sí el trabajar con personas. Y bueno, descubrí un poquito la opción de poder estudiar el máster de formación de profesorado. Me animé a hacerlo. Después de hacerlo seguí aún trabajando una pequeña etapa en empresas privadas y ya me surgió una oportunidad para trabajar en un centro educativo. Y nada, pues empecé ya de lleno en una escuela de formación profesional y además impartiendo toda mi jornada en formación profesional básica. Así que ya digamos que empecé a lo grande, con el perfil, vamos a decirle, un poquito más complicado. Así que bueno, sí, desde un principio a lo mejor no tuve muy clara la vocación. Estudié empresas pues por estudiar algo, por decirlo de alguna manera. Trabajé, me fue bien. Y luego ya sí que la fui encontrando, ¿no? Fui encontrando ese camino y empecé ya por fin en educación y aquí sigo después de 10 años. Bueno, a veces la vocación llega antes y puede llegar después, no pasa nada. Lo importante es que esté ahí esa gana, ¿no? De querer dedicarse a la enseñanza. Creo que no siempre se tiene, ¿no? Pero que a veces lo importante es tener la motivación por enseñar y por aportar. También te quiero preguntar cómo ha sido ese tránsito de formarte en una facultad de empresas, hacer un máster y luego pasar a trabajar como docente. Supongo que, como nos ha sucedido a casi todos, no ha sido algo rectilíneo, fácil, sencillo, sino más bien una carretera con curvas. Sí, pues siempre pues, está lo de expectativa-realidad, ¿no? Que es mucho más complejo. Pues en un principio, viéndolo desde fuera, la educación, pues parece como que se ve que el tema docente es mucho más sencillo, ¿no? Pues tú tienes un conocimiento, tienes una formación, te preparas unos contenidos, llegas al aula, los impartes, los evalúas, etcétera, etcétera, ¿no? Desde fuera como que solo vemos ese trabajo, por decirlo de alguna manera. Pero luego, bueno, llegas al aula y te encuentras con que la realidad es muchísimo más compleja. En mi caso, de hecho, pues como acabo de comentar, mi primer año que ya empecé a impartir en los ciclos de formación profesional básica, pues son perfiles mucho más desafiantes, más complicados. Entonces, ahí te das cuenta de que no solo llegas al aula para transmitir unos conocimientos, sino que tienes que hacer esa labor educativa, de acompañamiento, de comprensión, de conseguir, bueno, pues volver a insertar un poquito a los estudiantes de esta etapa educativa concreta en el sistema educativo. Que sí, o sea, que la labor no es la de enseñar y ya. Yo siempre digo que hay que acompañar, ¿no? Mi formación, pues evidentemente no fue pedagógica, pues hice Administración y Dirección de Empresas. Después hice el máster, que ahí, bueno, pues sí que se ven ciertas asignaturas que te ayudan a comprender ciertas situaciones, pero es verdad que, bueno, vistas ahora, ¿no? Echando la vista atrás, pues sí que creo que a lo mejor, no digo que sean malas, pero que sí son insuficientes. A lo mejor se necesita más práctica, más formación en todo este tema de comprender a los estudiantes, de ver que la educación no es solo este proceso lineal que comentamos ahora. ¿Y en el centro recibís formación para acompañar todo ese proceso de continuidad en la formación del máster? Pues bueno, desgraciadamente no. En nuestro centro en sí no tenemos formación. Sí que podemos acceder, evidentemente, a los cursos del CEP, ¿no? El Centro del Profesorado, que bueno, sí que hay gran diversidad de cursos. Tú puedes apuntarte un poquito a los que más te interesen y ahí los profesores todos vamos haciendo diversa formación. En nuestro centro sí hacemos alguna formación interna. De hecho, la gran mayoría la organizo yo. Porque, bueno, una de mis labores en el centro es ser el coordinador TIC, que se llamaba antes, ahora se llama dinamizador de tecnologías digitales, pero bueno, voy a hacer lo mismo. Entonces sí que coordino cierta formación, pero sobre todo es una formación pues más práctica. Por ejemplo, pues en los ciclos de administración y finanzas o de comercio y marketing, pues preparé una formación con organizaciones externas pues para que los docentes aprendan a utilizar diversos software de facturación, de nóminas, de contabilidad, para después poder implementar pues, estas herramientas en el aula. O, por ejemplo, desde el curso pasado, la Consejería de Educación nos paga la licencia de una herramienta que se llama Ditio, que es bastante potente, pero es un poco compleja. El año pasado empezamos a implementarla pues, para pasar simplemente las faltas de asistencia, pues, para que todos los profesores se vayan familiarizando y demás. Y este año ya lo utilizamos también para la evaluación, que ahora tenemos que evaluar por competencias, es bastante más complejo y esta herramienta pues, lo facilita mucho. Entonces, entre una compañera y yo, por ejemplo, sí hemos organizado una formación para todo el claustro,
pues para que, bueno, aprender a importar el currículum, ver cómo ajustar esa manera de evaluar con la herramienta a la normativa, etcétera, etcétera. Hemos hecho una formación de unas 3 horas, pero bueno, es algo voluntario, digamos que es algo más informal. No recibimos una formación como tal. Estaría muy bien, pero de momento no nos llega. Tenemos una formación universitaria específica, una formación universitaria de máster, los cursos de los centros de profesores y en algunos centros pues alguna formación específica, ¿no? Como pueda ser en el vuestro, las cuestiones. Eso es, pero bueno, es mucho más práctico, no es tanto como para esto que hablábamos de comprender al alumnado, todas estas tareas más emocionales, humanas y demás. Son formaciones prácticas pues, para facilitarnos, pues eso, por ejemplo, el proceso de evaluación, automatizar tareas, cosillas así. Bien, entramos en el segundo bloque de preguntas, que eran las que tenían que ver con cómo funciona un centro de formación profesional. En este caso, pues tenemos centros públicos, centros concertados, centros específicos de FP, o sea, podrían ser los centros integrados de formación profesional. En tu caso es una escuela técnica y nos gustaría saber un poco qué tipo de centro es, qué tamaño tiene, si tiene una plantilla grande, el número de alumnos, para hacernos una idea de las dimensiones del espacio en el que tú estás trabajando, si nos puedes contar un poco. Sí, bueno, nuestra escuela es una escuela técnico-profesional, solamente impartimos formación profesional. Es de las primeras, si no la primera escuela de FP que había en Cantabria, incluso de las primeras de España. Empezó su andadura pues como en el año 1960, al principio no se hacía la FP como está ahora, ¿no? Se hacían otro tipo de cursos, de mecanografía, de secretariado, cosillas así, poco a poco fue evolucionando y bueno, ahora simplemente impartimos formación profesional. Nuestro centro es un centro privado concertado, lo que quiere decir es que, bueno, pues es una empresa privada que tiene un dueño, en nuestro caso, y tenemos un concierto económico de la Consejería de Educación. El concierto económico va en función del número de unidades que tengan los centros. El tope de unidades son 21, nosotros tenemos las 21, es decir, tenemos el tope, cada unidad, por si alguien no lo comprende, es como cada curso, ¿no? Si, por ejemplo, tengo una formación profesional básica en servicios administrativos y tengo un primero más un segundo, pues ya serían 2 unidades. En algunos ciclos, por ejemplo, en el que tenemos de cuidados auxiliares de enfermería, tenemos 3 primeros, pues eso sumaría 3 unidades. Entonces, bueno, en total tenemos 21, que es el tope. El número de estudiantes, pues actualmente tenemos más o menos en matrícula entre 520 y 530 estudiantes. Pero ya estamos rozando el 100% de la capacidad que tenemos. Por lo tanto, bueno, ya estamos prácticamente en el límite. De todos los años tenemos en matrícula pues aproximadamente el 96-97% de ocupación, en algunos ciclos el 100% y con lista de espera, depende un poquito del ciclo también. En plantilla de profesores, de docentes, somos 32. Y luego estaría pues el personal no docente de administración y servicios, limpieza y demás, administración, que bueno, en total somos unas 40 personas. Entonces, bueno, somos un centro, vamos a decir, mediano grande en Cantabria. Esa era la conclusión que yo iba a sacar también, que era bastante grande para lo que son vuestras circunstancias. ¿De qué tenéis ciclos formativos? Porque ya has anticipado algunos temas y también a qué familias profesionales pertenecen y de qué niveles, si son grados medios, grados superiores. Pues nosotros tenemos los 3 niveles, tenemos la formación profesional básica, tenemos la formación profesional de grado medio y la superior. Tenemos básica, grado medio y superior, tenemos, digamos, una continuidad en los ciclos de la rama de administración y finanzas, porque tenemos el básico de servicios administrativos, el grado medio de gestión administrativa y el grado superior de administración y finanzas. Entonces, en muchos casos tenemos estudiantes que están con nosotros 6 años, los 2 cursos de la básica, del medio y del superior. En el caso de actividades comerciales o de la rama de comercio, mejor dicho, tenemos la formación profesional básica también de servicios comerciales, se llama, el grado medio es técnico en actividades comerciales. Y ahí sí que ya no damos con una continuidad directa a los estudiantes porque no tenemos uno superior de comercio y marketing, que sería un poquito la salida más directa. En grado medio, además, tenemos, como ya comenté antes, el ciclo de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Es un ciclo muy demandado, ahí sí que cubrimos toda la oferta que tiene el centro, que son unas 100 plazas porque tenemos 3 unidades. Es un ciclo LOCSE, es
Es diferente al resto de ciclos porque todos los ciclos son LOE de 2000 horas y 2 cursos. En este caso, el ciclo LOCS es solo un curso de formación en el centro, de formación teórica académica, digamos, y en el segundo curso son ya unos meses de prácticas, no acuden al centro. Y ahí, como digo, bueno, siempre lanzamos el 100% de ocupación. Y luego en el grado superior, además del de Administración y Finanzas que ya comenté, tenemos técnico superior en integración social, que tenemos también 4 unidades. Tenemos 2 cursos de mañana, un primero y un segundo, 2 cursos de tarde, un primero y un segundo. Te quería preguntar también por las instalaciones de vuestro centro, si son aulas del estilo de un centro que tiene la ESO bachillerato o si por el contrario tenéis unas instalaciones mucho más avanzadas, sofisticadas y diferentes de lo que cabría suponer en un centro de ESO. Bueno, no son excesivamente diferentes, pero sí tienen sus particularidades. Pues, por ejemplo, tenemos unos requisitos en número de metros cuadrados en función si impartimos a un grupo de formación profesional básica, grado medio, grado superior. Tenemos que cumplir, bueno, pues con un espacio. Luego, cada ciclo tiene que tener su aula taller. Por ejemplo, pues el ciclo de cuidados auxiliares de enfermería, pues tiene cama de hospital, un maniquí, tiene pues modelos para estudiar anatomía, huesos y demás, un poquito pues para simular, bueno, casos reales, ¿no? Como si estuvieran ya trabajando en un centro sanitario, en una residencia de mayores o lo que sea. En los ciclos de grado medio, grado superior, por ejemplo, de Administración y Finanzas y de Comercio y Marketing, pues tenemos el aula taller, que es básicamente un aula con ordenadores, en el que tenemos pues divididos espacios, en el que pues pueden trabajar diversos módulos. Por ejemplo, un espacio en el que trabajan temas de recursos humanos, un espacio en el que trabajan temas de contabilidad, un espacio en el que trabajan temas de impuestos, un poquito para hacer las simulaciones empresariales y demás que hacemos, lo que sería el aula taller típico en estos ciclos. Como no son ciclos tan técnicos, laboratorios y demás, no tenemos unas instalaciones tampoco muy complejas. Y en el caso del grado medio, bueno, tienen su aula normal, como todos los ciclos. También tienen su aula taller equipado con ordenadores, sobre todo porque tienen bastantes horas de ofimática y demás. Y luego, además, los estudiantes tienen un Chromebook cada uno. El centro adquirió un Chromebook para cada estudiante de formación profesional básica. Un poquito también porque tenemos que cumplir, tanto en la básica como en el resto de ciclos, por supuesto, pues por ejemplo, con la nueva normativa que hay con el tema de no utilizar teléfonos móviles o dispositivos móviles personales. Entonces, bueno, con los estudiantes de formación profesional básica ya estábamos utilizando unas metodologías de, pues mucho más en línea, de enviar formularios, juegos, etcétera, etcétera, que sí que utilizaban primero sus dispositivos personales. Entonces, ahora como no pueden utilizarlos y para poder seguir implementando estas metodologías, pues les hemos adquirido unos Chromebooks para cada uno. Pero bueno, instalaciones más o menos normales con el aula taller que corresponde a cada ciclo. Bien, nos queda más claro que no estáis allí con un aula montando y desmontando aviones y una sofisticación. No es el caso, bueno, tenemos esos ciclos, pero bueno, evidentemente los centros integrados donde se imparten ese tipo de ciclos, pues tienen, bueno, pues unos aulas taller muchísimo más impresionantes de ver, ¿no? Los otros son más modestos. Pero tampoco es un aula de la ESO al uso. Sí, pero vamos, están bien equipados, cumpliendo la normativa, etcétera, etcétera, por supuesto. Una pregunta que también me planteo es cómo os organizáis todos los docentes que estáis dando clase en todos esos ciclos formativos, si pertenecéis a departamentos didácticos, lo mismo que en secundaria tenemos el departamento de lengua, el de matemáticas, el de inglés, y vosotros tenéis uno específico pues que sea, no sé, de enfermería, de electricidad, de comercio, ¿no? Que si tenéis departamentos y cómo se organizan. Sí. Tenemos, bueno, también lo organizamos un poquito por los niveles de la formación profesional que impartimos. Hay un departamento solo para formación profesional básica, porque formación profesional básica tiene, bueno, pues unas peculiaridades que luego si se da el caso podemos ir comentando. Entonces tenemos el departamento para formación profesional básica. Luego en grado medio tenemos departamentos un poco diferenciados en familias profesionales. Tenemos el departamento para actividades comerciales y el departamento para gestión administrativa. Los profesores que impartimos en estos ciclos venimos de titulaciones similares, somos los mismos normalmente que impartimos de manera indiferente en comercio o en administración. Entonces tenemos para grado medio un departamento. Luego está el otro departamento que sería el de enfermería, solo para enfermería.
Y a los grados superiores, pues sí que estaría el departamento didáctico del técnico superior en Administración y Finanzas. Y por otro lado, los profesores del técnico superior en Integración Social. Esos serían, bueno, los departamentos, digamos, principales. Luego tenemos otros departamentos de las asignaturas transversales, como pueden ser inglés, FOL o informática. Bueno, pues en el caso de informática sí que tenemos varios profesores que imparten informática, entonces tienen que tener su departamento, además de un poco pues para ver que todos los equipos funcionan correctamente, que está todo bien, sobre todo para no solaparse, porque nuestros ciclos sí que suelen tener módulos de informática u ofimática desde la básica, grado medio superior. Entonces, bueno, pues por ejemplo acuerdan que en básica pues hay que ver hasta un nivel para que luego en grado medios continúen viendo hasta otro nivel, para que luego en grado superior continúen viendo hasta otro nivel, no se solapen contenidos y demás. Por otro lado, también tenemos una coordinación de FEM, se llama, que sería, primero, hasta el año pasado se llamaba la FCT, la formación en centros de trabajo, ahora se llama la formación de empresa. Yo soy parte, por ejemplo, de ese departamento también, somos 5 personas, que somos las que organizamos pues, las prácticas de los estudiantes. Entonces, bueno, es un departamento, a mí me parece muy clave, porque al final las prácticas de los estudiantes dentro de la FP son un poquito la joya de la corona de la FP, ¿no? Los estudiantes están cursando 1 año y medio aproximadamente con nosotros para luego ir a hacer las prácticas en empresas, que normalmente es lo que más les motiva. Y sobre todo grado medio, grado superior, pues un poco el objetivo a corto plazo es trabajar. Entonces siempre están ahí muy pendientes de las prácticas. Y en esas coordinaciones FEM, pues bueno, pues tenemos también que dividirnos un poquito las empresas, también para no solaparnos, no robarnos entre nosotros empresas, el departamento de comercio con el de administración, que son similares a veces. Bueno, no solaparnos y demás, hacer los diferentes informes de individuales que tenemos que hacer para hacer el match del perfil más oportuno, mejor empresa, etcétera, etcétera. Y bueno, luego sí que hay otras coordinaciones un poquito más pequeñas, como puede ser la de bienestar, la de igualdad, la coordinación TIC, que también asumo yo. Y sí, y ya por último, bueno, también hacemos algunas reuniones interdepartamentales, que serían, pues, por ejemplo, por cada grupo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy tutor de un grupo, que sería de primero de técnico en gestión administrativa, y ahí impartimos profesores que estamos en diversos departamentos. Estamos en diversos departamentos, también hacemos la reunión de grupo, pues un poquito para coordinar, ¿no? Pues que el plan de acción tutorial se está llevando a cabo, cuando un estudiante tiene algunas necesidades concretas, pues que todos tomemos una decisión más o menos común para ayudar a esa persona. Bueno, un poco más o menos, no es tan diferente creo que a un centro de secundaria en este sentido. Me gustaría, si puedes, detenerte un poquito más en ese papel que creo que es muy importante en la formación profesional, que es la relación con la empresa, esas FEM que tenéis desde este curso, las antiguas FDTs, ¿no? Porque creo que, bueno, has mencionado que es la joya de la corona y yo creo que es la riqueza más grande que tiene la formación profesional, que es el estar muy en contacto con la realidad del mundo profesional desde el principio de la formación, ¿no? Tiene una finalidad muy definida en ese sentido. Entonces, sí que ahí, si te pudieses detener un poquito más, te agradecería que nos cuentes. Sí, además, una curiosidad. Sí, bueno, además yo, como he comentado, soy tutor de la FEM, de la formación en empresa, de los ciclos de técnico en gestión administrativa y de técnico en actividades comerciales. Tengo 3 grupos, más o menos por año. Yo estoy trabajando con unos, depende del año, pero bueno, más o menos con unos 35 estudiantes. Entonces, bueno, ya desde el primer año en la FP, al menos en nuestro centro, nosotros ya tenemos un contacto muy directo con las empresas. Nosotros hacemos muchísimas actividades con empresas o muchas charlas, muchas visitas, sobre todo para que los estudiantes, pues conforme vamos avanzando en contenidos, vayan viendo que todo esto que vemos existe en la realidad empresarial, que vayan conociendo empresas, que vayan teniendo ellos también ganas de ir a un lugar o a otro. Que vayan teniendo también, pues, despertarles la motivación por trabajar en un sector o en otro, cosillas así. Entonces, bueno, ahí los que somos tutores FEM en este caso, pues trabajamos mucho en eso. Luego, además, como digo, bueno, pues colaboramos con muchas empresas, tenemos ya, vamos a decir, una base de datos con muchas empresas que colaboramos todos los años, pero todos los años hacemos un trabajo también un poco comercial,
bueno, pues conseguir nuevas empresas que colaboren con nosotros, porque siempre hay, bueno, perfiles diversos, ¿no? Y siempre nuestra labor no es solo que el estudiante haga las prácticas en la empresa y ya. Nuestra labor es que ese estudiante haga las prácticas en el puesto más adecuado para él, en la empresa más adecuada para él, para que bueno, esa experiencia de prácticas, que en la mayoría de los casos es su primer contacto con el mundo laboral, pues sea positiva y pueda ir a gustarle, y que además que sea capaz de aprovecharla al máximo, ¿no? Y de sacarse el máximo partido, pues para quizás conseguir tener una opción laboral cuando la termine, que es muy común. Nosotros, como dentro de la coordinación, pues tenemos de las FEM, perdón, que se llaman ahora, la formación de empresa, pues tenemos que hacer diversas visitas a las empresas, como digo, hacer el match entre los perfiles. También tenemos que hacer bastante burocracia, porque tenemos que elaborar todos los convenios de colaboración, hacer un plan individual de las prácticas de cada estudiante, tenemos que guardar módulos. Bueno, hay una nueva normativa que hay ahora. Y sí, la relación con las empresas, ya como resumen, es muy importante, como he dicho antes, la joya de la corona, porque al final, bueno, pues es la puerta de entrada a la empleabilidad de muchísimos estudiantes. Nosotros estamos muy contentos en el centro porque depende del ciclo también, por supuesto, pero, por ejemplo, los ciclos más en el sanitario o en el de integración social tenemos una empleabilidad de un porcentaje altísimo. En el de enfermería, por ejemplo, casi roza el 100%, o sea, que es brutal. Ahora mismo hay muchas necesidades en ese sector. En los que yo imparto, pues, por ejemplo, los de gestión administrativa o actividades comerciales, no hay tanta. En grado medio hay menos, porque la formación es un poco inferior, sí que tienen más ganas de seguir en grado superior. En grado superior hay más inserción laboral. En básica hay muy poquita, pero bueno, porque es otro perfil de estudiante, ¿no? En básica, bueno, al final son estudiantes que no han terminado la ESO, que están ahí un poco insertándose de nuevo en el sistema académico, por decirlo de alguna manera, y sí que hacen las prácticas. El objetivo es un poquito más que las disfruten y que maduren, más que un objetivo laboral, porque una vez que hacen las prácticas los de básica, nuestro objetivo es que continúen haciendo un grado medio, porque se queda ahí un poquito corto. No sé si no he respondido a la respuesta con relación a las empresas. Podría hablar mucho porque es algo que trabajo a diario. Era una curiosidad para tener tu impresión, ¿no?, al respecto de ese asunto. Tenemos personas conectadas, no sé si quieren hacernos alguna pregunta por el chat, pueden aprovechar a preguntarnos alguna curiosidad que tengan sobre la organización y funcionamiento de la FP. Bueno, pues encantado. A ver si alguien se anima. En los centros educativos hay unos documentos institucionales como el proyecto educativo de centro, las normas de organización, funcionamiento y convivencia, y también se elaboran una serie de planes. Entonces, bueno, esto es una pregunta de examen para ver si te lo tienes aprendido o no. Te he perdido un poquito el sonido al final, pero creo que he llegado a escucharte todo. En nuestro centro sí, bueno, pues tenemos los planes básicos, ¿no? Los institucionales, como tú has dicho, pues tenemos el plan educativo de centro, tenemos las normas de organización y funcionamiento, tenemos el plan anual de centro, la memoria final de curso, etcétera, etcétera. Además, hacemos los planes específicos. Bueno, estos primeros, ¿no?, los institucionales, son un poquito pues de identidad de centro, de las prioridades del centro, para marcar un poquito las líneas generales del centro, ¿no? Luego los planes específicos, como pueden ser el plan de convivencia, el plan de igualdad, el plan de atención a la diversidad, el plan de acción tutorial, pues bueno, son un poco los planes que hacemos pues para prevenir conflictos, para trabajar la inclusión, para organizar la tutoría o simplemente pues para implementar las tecnologías en el aula. Luego tenemos también pues que acabo de comentar, el plan de acción tutorial, que bueno, pues ahí tenemos que hacer las memorias de cada grupo, levantar las actas, hacer el seguimiento, es un poquito el que más iría dentro del terreno, ¿no? El que más el trabajo más directo con el estudiante que elaboramos cada tutor. Tenemos otros planes, como los planes de digitalización, los planes de dualización, etcétera, etcétera. Pero sí, como ves, hay bastante, bueno, papeleo, burocracia, etcétera, etcétera. La gran mayoría, pues, es verdad que son documentos que se organizarían desde la dirección educativa,
y luego otros documentos pues, que vamos haciendo desde las diferentes coordinaciones. Aprovechando que has mencionado al equipo directivo, te pregunto por ellos, por quién está formado, si sabes qué funciones desarrolla cada uno y, bueno, pues cuál es la utilidad, ¿no? Para qué nos sirve tener un equipo directivo dentro de un centro. Bueno, en nuestro caso, al ser un centro concertado, pues un poquito diferente a los de los centros públicos. Como comenté al inicio, es una empresa privada. A mí no me gusta decir que el centro educativo es una empresa, pero bueno, es una realidad, ¿no? Es una empresa privada que tiene un dueño, un socio, en este caso es un socio único. Él llevaría la gestión pues, empresarial, por decirlo de alguna manera, pues todo un tema económico, pues del concierto, las decisiones de inversión, etcétera, etcétera. No tiene un papel docente. Y por otro lado, pues tenemos la dirección educativa, que esa sí sería un poquito común a la de todos los centros, que estaría el director educativo, el jefe de estudios y el secretario, bueno, en nuestro caso la secretaria. El director educativo pues marca un poquito las líneas educativas del centro, la coordinación del profesorado, etcétera, pues es un poco el líder pedagógico, ¿no? Y además también es profesor, imparte docencia. Luego el jefe de estudios, pues es un poco el que organiza el día a día académico, pues los horarios, las guardias, las convivencias, los problemas que puede haber con estudiantes, entre profesores, no suele haber, pero bueno, alguna vez hay, como en todas las empresas, en todas las familias, algún pequeño conflicto, que bueno, pues que resuelve todas estas cosas del día a día y también además es profesor y imparte docencia. Luego tendríamos a la secretaria, que es la tercer pata del equipo directivo, que sería un poco pues, la que se ocupa del tema de las matrículas, de los expedientes, de los actas, de los títulos y también es docente. Y por otro lado, bueno, teníamos una jefa de administración con su equipo administrativo, que ellos ya serían personal no docente. Entonces, sería así. La principal diferencia con un centro público es que tenemos esa figura de, bueno, pues del empresario, ¿no? Del dueño de la empresa. Y luego, pues ya sí, sería común con la dirección, jefatura y secretaría, el equipo directivo común de los centros educativos. ¿Y vosotros tenéis una comisión de coordinación pedagógica que aglutine a los jefes de departamento? Sí. ¿Con algunas funciones? Sí, yo no formo parte de ella porque, bueno, ahí la comisión de coordinación pedagógica pues estaría el equipo directivo junto con los jefes de cada departamento. Yo, aunque sí tengo algunas coordinaciones, no soy jefe de ningún departamento, entonces no asisto. Pero, bueno, sé que se reúnen al menos una vez por trimestre y lo que analizan es un poquito pues, la coherencia pedagógica del centro, pues revisan las programaciones, que todo está avanzando según lo programado, evidentemente, porque es un poco también lo que tenemos que cumplir, ¿no? Ante la administración o ante la inspección, etcétera, etcétera. Luego estaría el consejo escolar. Tendríamos también un consejo escolar, pues que estaría el titular del centro, tendríamos al equipo directivo, tendríamos a un representante del profesorado, a un representante de los estudiantes, a un representante de las familias y, por último, tendríamos un representante del personal PAS. Y, bueno, pues ahí toman un poquito las decisiones del plan educativo de centro, aprueban las memorias, etcétera, etcétera. Y luego, pues también hacemos pues, los claustros ordinarios que tenemos que hacer, que es, bueno, en nuestro centro destacamos sobre todo el claustro inicial de curso, que es donde, bueno, además de dar la bienvenida al curso, pues nos explican, nos marcan un poquito las líneas generales y los objetivos a llevar a cabo durante ese curso. Y el claustro, por ejemplo, al final del curso, que es donde se revisa, ¿no? Si hemos cumplido, en qué tenemos que mejorar. Son como los dos claustros más importantes que hacemos, además de todos los que vayamos haciendo durante el curso. Alguna vez se da el caso de que hacemos algún claustro extraordinario, ¿no? Cuando ocurre algo, bueno, que afecta a todo el equipo docente, a todo el equipo docente y no docente del centro. Pero sí. Bien, o sea que tenéis CCP, tenéis claustro, tenéis consejo escolar, como el resto de centros. Sí. Y, bueno, bastantes reuniones, bastante coordinación. Es muy importante, ¿no? A veces a los profesores igual no nos gusta tanto tener que asistir a tanta reunión, porque además cada reunión pues requiere de su documentación, de sus actas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es verdad que una vez que ya lo comprendes y entras en esta dinámica, entiendes que es necesario, ¿no? O sea, nos tenemos que coordinar, no nos podemos solapar, tenemos que tener
bueno, pues un poco la misma visión, remar hacia el mismo lado, ¿no? Dar las mismas respuestas hacia los estudiantes. Entonces, bueno, es fundamental para guardar la coherencia. Bien, otra cuestión que te quiero plantear es si en tu centro os estáis planteando alguna iniciativa, algún proyecto, algún cambio que penséis que pueda ser importante para vosotros. Estáis haciendo ahí una tarea, pues, no sé, de autocrítica o de revisión y de ver cómo podéis mejorar en el futuro. Pues actualmente nos gustaría muchísimo acreditarnos como centro Erasmus. Es algo que nosotros creo que somos un centro con bastante buena prensa en Cantabria, un centro de referencia en la FP dentro de las ramas que nosotros impartimos. Es un centro bastante reconocido, pero ahora mismo, bueno, si tenemos un punto débil con respecto a otros centros, quizás sea que aún no tenemos la acreditación Erasmus. Y hoy en día no podemos ofrecer, aunque tenemos contactos y convenios con las principales empresas de Cantabria, las grandes, también las pequeñitas, de muchísimos sectores diversos, etcétera, etcétera, no podemos ofrecer a nuestros estudiantes esta experiencia de prácticas internacionales. Entonces, estamos trabajando en ello. Es algo, bueno, que no es tan sencillo, que no lo dan a todos los centros. Desconozco exactamente los criterios concretos de la consejería para ver si lo da o no lo da, pero bueno, estamos trabajando en ello. La idea es, o el objetivo, mejor dicho, es pues en un par de años conseguir estar acreditados, poder ofrecer a nuestros estudiantes esta experiencia y también incluso a los profesores, porque cuando ya somos centro acreditado dentro del programa Erasmus+, pues también, por ejemplo, docentes, pues yo mismo, por ejemplo, puedo ir también a otra institución educativa, a algún otro país europeo, compartir metodologías que nosotros hacemos aquí, aprender sobre las metodologías que ellos hacen ahí, diferentes puntos de vista. Bueno, creo que sería muy enriquecedor para todos y ojalá lo consigamos. Ojalá lo consigáis. Te quería preguntar ahora ya cuestiones que tienen que ver con ese tercer bloque de preguntas. Llevamos 42 minutos ahora mismo de entrevista. Vale. En relación con cómo es el proceso de enseñar en formación profesional, ¿cómo describirías tú la experiencia de ser docente en FPB y si es diferente de estar en un ciclo de grado medio o de grado superior? Pues sí, es bastante diferente. Bueno, los tres niveles de la formación profesional básica, como ya dijimos antes, es la básica, grado medio, superior. El perfil de la formación profesional básica pues es bastante característico, ¿no? Son estudiantes que para ir a la formación profesional básica, digamos que no van por voluntad propia, van por una casuística que ahora explico, tienen que tener entre 15 y 18 años, haber cursado tercero de la ESO y no haber terminado la ESO, es decir, no tienen el título de la ESO, ¿no? La educación secundaria obligatoria. Como, bueno, ha habido un equipo de orientación y demás en su centro de la ESO que ha considerado que por alguna razón no va a conseguir titular, se le deriva a la formación profesional básica. La formación profesional básica, como todas las FPs, tiene sus ramas y sus familias profesionales. Pero en el caso de la formación profesional básica no es algo vocacional, es porque necesitan estudiar eso, están además obligados por ley si tienen menos de 16 años y una vez que obtienen la formación profesional básica, además de tener el título del perfil profesional básico, pues obtienen la ESO. Entonces no suelen escoger algo vocacional, simplemente es un trámite pues, para tratar de conseguir sacar la ESO. Entonces este tipo de estudiantes normalmente que va a formación profesional básica no es por un tema de que no acabe la ESO porque no tiene la capacidad para acabarlo, suelen ser temas pues que son personas que vienen de familias pues desestructuradas, complejas, que hay, bueno, que tienen una problemática muy grande de disciplina, de absentismo, etcétera, etcétera, familias vulnerables, también población inmigrante, ¿no? Que viene de otros sistemas educativos, que no habla el idioma y, bueno, se les deriva ya a la formación profesional básica. Entonces, dar clase ahí es un reto, es muy complicado. Como dije antes, mi primer año como formador o como docente, además fue formación profesional básica, es muy complicado porque no hay un interés por parte de los estudiantes en aprender ni en asistir a clase. Vienen de haber fracasado en no conseguir la ESO, que es lo que, bueno, pues todos damos por hecho que todo el mundo consigue, ¿no? Como mínimo la ESO. Ellos no lo han conseguido por muchos motivos, que como digo, que la mayoría no son académicos.
Entonces ahí está esa labor del docente, pues más en ese acompañamiento, en esas competencias socioemocionales, ¿no? Que trata, por ejemplo, mi doctorado, en comprender al estudiante por qué está ahí, saber qué necesita, ¿no? En este momento, pues no necesita probablemente aprender a hacer una factura o aprender a atornillar no sé qué en otra familia profesional, ¿no? Lo que necesita es comprensión, acompañamiento y, bueno, lo que hay que hacer es motivarles para que asistan a clase y sobre todo pues para que continúen después una carrera académica, ¿no? Un grado medio, si cuadra un grado superior, etcétera, etcétera. Todos los grados medios pues son bastante complejos porque no es, como digo, impartir el contenido y ya. Los grados básicos, perdón. El grado medio, bueno, por ejemplo, en el centro donde yo imparto, el grado medio de gestión administrativa, el grado medio de actividades comerciales, pues siendo francos, tampoco son ciclos formativos vocacionales, porque nadie tiene el sueño de ser asistente administrativo o de ser dependiente de una tienda de zapatos, ¿no? Que está muy bien para un trabajo pasajero, para ir formándose, pero bueno, nadie tiene esa vocación. Entonces, por norma general, la mayoría de los estudiantes que hacen grado medio provienen que sí que han cursado la ESO, pero con dificultades, por los motivos que sean, no siempre son motivos académicos porque no puedan por un tema académico, algunas veces también, ¿no? Pero bueno, hay más variedad. También los que provienen de la ESO. Entonces, bueno, ahí sí que es importante, por supuesto, pues enseñar todos los contenidos que hay que enseñar y estamos obligados a ello, evidentemente, a cumplir con el currículo. Pero también se necesita de esa motivación constante, de que vayan descubriendo qué quieren hacer en el futuro, porque, como digo, no es vocacional, no saben bien qué hacer, están ahí pues porque ha coincidido en muchos casos, ¿no? Porque les queda cerca de casa, porque tienen familia ahí estudiando, amigos, lo que sea. Entonces también es complejo. Cuando alguien no tiene ganas o motivación o interés en estudiar lo que está estudiando, pues que lo aprendan o impartirlo es bastante complicado. Por eso decía aquello antes de expectativa versus realidad, ¿no? Todos pensamos que la FP es algo muy vocacional y desde luego que los ciclos de básicos y de grado medio, en la mayoría de los casos, por supuesto hay ciclos que sí, pero en la mayoría de los casos no son vocacionales. Y luego ya estaría el grado superior, que sería bastante diferente, digamos que a nivel académico es bastante más agradecido porque la gente pues ya es más adulta, es más madura, ya ha estudiado al menos un grado medio o un bachillerato, ya ha hecho unas prácticas, en muchos casos ya viene con otro tipo de experiencia laboral, hay gente mucho más mayor que ha trabajado en otros sectores y ahora se quiere reinventar, hay gente que ha estado en la universidad, bueno, es bastante más sencillo porque ya no requiere de ese acompañamiento, de esa comprensión también, por supuesto, pero bueno, no es tan grande, ¿no? Ahí sí que es mucho más ya práctico, más académico todo. También te exige mucho más, evidentemente, porque es un perfil mucho más exigente, ¿no? Que sí que pregunta, que sí que se interesa, es más comprometido, tiene muchas más ganas y necesidad ya de trabajar porque ya tiene una edad superior. Entonces sí, la FP es muy diversa y bueno, a mí a veces me preguntan, ¿qué te gusta más? El grado, yo he dado en todos los grados, ¿no? El medio, el básico, el superior, todos tienen sus pros y sus contras. A mí toda esa parte pues de acompañamiento más emocional, más humana, me gusta mucho, que sería sobre todo para la formación profesional básica, que ahí al menos yo, no sé si también decirlo o no, pero no tengo tan en cuenta los contenidos puramente académicos, porque no creo que sea lo que exactamente se necesita. Por supuesto los imparto, ¿no? Y cumplo con mis obligaciones. Y por otro lado, bueno, también me gustan mucho los ciclos superiores, ¿no? Porque, bueno, es verdad que tienes otro tipo de conversaciones, gente más adulta, más motivada, que tiene muchas más ganas de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo tiene pros y contras. Te estaba escuchando, Roberto, y me estaba preguntando todo el tiempo, ¿esto será lo que él se imaginaba cuando pensaba que iba a trabajar en FP? ¿O habrá sido un shock entre lo que se ha encontrado y lo que suponía? No sé hasta qué punto hay una diferencia entre lo que es dar clase en FP y lo que cabe suponer antes de entrar Pues a sí, esa etapa. la diferencia pues es enorme porque cada nivel es diferente, como he comentado ahora, y luego cada grupo es diferente. Dentro del mismo nivel, pues vamos a imaginar una FP básica o un grado medio, cualquiera, me da igual. Yo tengo planteado una metodología, unos contenidos, una orientación. Este año
pues, por los motivos que sea, funciona muy bien. Tengo un grupo pues, que a lo mejor es menos disruptivo, o que es más aplicado, por decirlo de alguna manera, o que es más respetuoso, lo que sea. Y bueno, lo enfoco de una manera, algunas actividades que funcionan muy bien, no sé, salidas, vídeos, lo que sea. Llega el año siguiente y todo lo que tienes planeado, que desde fuera, ¿no? La gente se cree que esto ya te vale para toda la vida. Y comienza el nuevo curso y te das cuenta de que no vale, no voy a decir para nada, porque obviamente se pueden utilizar y reciclar muchas cosas y hay contenidos que no cambian y son los que son, ¿no? Pero el enfoque, la manera de darlos, la manera de conectar con los estudiantes, la manera en que ellos aprenden, la manera en que ellos tratan contigo, que tú tratas con ellos, etcétera, cambia muchísimo. No tiene nada que ver. Lo imaginado, pues como dije, yo imaginaba que va a ser muchísimo más vocacional de lo que en realidad es. Creo incluso, no sé si es que yo me hago más mayor o qué, ¿no? Pero incluso hasta los grados superiores que siempre, como dije antes, son mucho más vocacionales, están más motivados y tienen más interés. También incluso cada año creo que el perfil del alumnado que llega es un poco menos. Quizás ahora que la formación profesional está más valorada, ¿no? Tiene mejor aceptación social, hay mucha más gente que se anima, pero simplemente por hacerlo, no por una vocación real. Que a veces tampoco es necesaria, ¿no? La puedes conseguir mientras lo estudias, pero bueno. Y nada, pues básicamente eso, que hay una diversidad de perfiles muy grandes, tanto en cada grado, ¿no? En básica, medio, superior, y luego en cada grupo, cada año. Cambia mucho, entonces, bueno, pues es un reto constante, hay que ser muy creativo, hay que trabajar mucho, porque eso es un consejo que sí que doy a todos, ¿no? Que lo que te sirve este curso, la gran mayoría no te va a servir para el curso que viene. Entonces, no es tan relajado como se ve desde fuera. Hay que aceptarlo y asumirlo, ¿no? Sí. Te quería preguntar también si hay algo que te motive para estar en FP o en FP básica, porque nos has hablado de algunas cuestiones que, bueno, te ponen ya en sintonía y te hacen pensar pues, que es un contexto que puede ser posiblemente hostil, ¿no? Entonces, si hay algún contrapeso a ese contexto que tú nos estás planteando que hace que te motive y que hace que te guste estar en la etapa de FPB o en formación profesional en general. Sí, bueno, la FPB o grados medios, que pueden ser un poquito más similares al superior, ¿no? Sí, a ver, a mí me gusta mucho trabajar con este perfil de estudiantes. Estás en un momento clave en sus vidas, ¿no? Pues tienen entre 17 y 18 años, hasta 20 más o menos los del grado medio, como mucho, suelen tener incluso un poquito menos. Entonces, bueno, es un momento pues de cambio para ellos, en que maduran, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todo lo que hagas o consigas con ellos pues sí que tiene un impacto grande, directo en sus vidas, ¿no? En la de muchas personas al menos. Hay personas con las que te dejan trabajar un poco menos, con las que empatizas menos, entras menos. Pero bueno, de manera genérica se intenta trabajar con todos, obviamente. Entonces a mí lo que más me motiva, pues sobre todo es eso, el trabajar con personas, en hacer esa labor más humana, que no sea solo la académica, la de los contenidos, que obviamente se hace, pero conectar, el buscar qué les gusta, qué les motiva, qué quisieran hacer. Bueno, sobre todo eso, ¿no? También, por ejemplo, me motiva mucho trabajar con ellos el tema de la conexión con la empresa, como ya dije antes, porque para ellos, pues las clases a veces se lo toman un poquito más, que van a pasarlo bien, que van a enredar, que van a molestar, ¿no? El que es un poquito menos serio, los que son muy serios, evidentemente, pero todos siempre tienen cierto respeto y miedo al momento prácticas, tienen también sus expectativas, tienen sus miedos y sus ganas. Entonces también me gusta trabajar con ellos, pues el tema de encajar el perfil de cada persona a cada tipo de empleo, a cada tipo de empresa, pues para que tengan esa buena experiencia, ¿no? Y luego además, bueno, creo que es muy agradecida la FP, porque cuando consigues que titulen la básica y consiguen la ESO y en cierta forma vuelven a estar insertos en el sistema educativo, hacen un grado medio, o cuando hacen un grado medio hacen las prácticas y luego les contratan. Bueno, ahí ves el impacto directo que ha tenido el trabajo, ¿no? Que pues estas personas que no sacaron la ESO por los motivos que sean y que ahora llegan a la FPB y lo sacan, ¿no? Y eso es un cambio, ellos no lo ven ahora, pero es algo fundamental en sus vidas, porque hoy en día tener poca formación no es bueno, pero no tener graduado en eso, pues es realmente malo, ¿no? Entonces, me motiva mucho eso, el impacto que la educación en formación profesional tiene en sus vidas y lo rápido que lo ves.
estaba escuchándote y rápidamente pensaba yo, nos tiene que contar alguna anécdota, alguna experiencia, alguna situación en la que tú hayas visto chavales que han llegado desorientados, con poca confianza, con dificultades, con un historial de fracaso escolar, etcétera, y que has visto que ha cambiado su vida, la formación profesional. ¿O me Mucho. equivoco? No, no, no. Casos, bueno, que no consigues, ¿no? Porque hay casuísticas que comienzan su formación profesional básica e incluso, por desgracia, sigue habiendo fracaso dentro de la formación profesional básica, ¿no? Se crea para bajar el fracaso escolar, que se considera un poquito los que no sacan la ESO, se crea la FP básica para que lo consigan sacar, pero aún así sigue habiendo un fracaso importante pues, por todas estas características de este alumnado que hemos comentado, estos problemas, estas mochilas que traen, ¿no? No siempre podemos trabajar lo que nos gustaría con ellos y con sus familias. Pero bueno, cuando sí lo conseguimos, y vamos, te podría dar muchísimos ejemplos concretos, ¿no? No voy a hablar de ninguna persona en concreto, pero así de manera general, pues tengo estudiantes que los tuve en formación profesional básica, que lo dabas todo por perdido, porque dices, es imposible que con esta actitud, con estas ganas, con este absentismo, con estas faltas de respeto, etcétera, etcétera, es imposible que consigan titular, ¿no? Piensas que lo dejarán en cualquier momento, no puedes trabajar con ellos. Al final ves que empiezas a hacer proyectos con ellos, por ejemplo, que se empiezan a involucrar en las clases, que empiezan a ser amigos de los compañeros, que muchas veces son muy solitarios y demás, empiezas a hacer un poco grupo, empiezas a hacer que confíen en ti como profesor, ¿no? Que siempre nos ven como el que reñimos y súper lejano, ¿no? Pues también tiene que ver un poquito más, no sé si decir amigos, pero al menos, bueno, pues tener una confianza. Entonces ya ves que algunos de estos estudiantes ya consiguen titular la FP básica, ya empiezan a motivarse un poquito, hacen el grado medio, ya se motivan bastante más, hacen sus prácticas, les contratan un mes para el verano en esas prácticas, porque como acaban en junio suele ser un buen momento para la contratación. Luego ya les anima, si se animan a hacer el grado superior, pues bueno, tengo estudiantes que ahora mismo, que empezaron conmigo en la FP básica, ahora mismo están en la universidad. No es lo más común, pero hay varios casos así y eso es pues, una satisfacción enorme, ¿no? Y además esas personas que están en la universidad no suelen perder el contacto con nosotros porque muchas veces han estado en nuestro centro los 6 años, la FP básica, grado medio, grado superior, o sea, es una parte importantísima de su vida y han salido adelante, por decirlo de alguna manera, ahora están en la universidad, ¿no? Que ya, pues, es un poco casi a lo más alto a nivel académico que puedan llegar cuando nadie se lo esperaba. Y bueno, cuando te llaman o te escriben y te agradecen eso, ¿no? Pues es muy, muy, muy satisfactorio. También cuando te llaman para pedirte consejos de qué estudiar o que les han ofrecido un trabajo y no saben si cogerlo o no, porque les puede venir mal para sus estudios o lo que sea. Bueno, cuando te piden esos consejos, pues ves que algo has hecho, ¿no? Que ahora sí que confían en ti, que bueno, pues que tu opinión y todo lo que les has enseñado estos años, pues sirve y a ellos les sirve. Y en general, sí. Por ejemplo, te voy a contar así un caso muy concreto que se me está ocurriendo ahora mismo. Una chica de FP básica que vino de un país africano y, bueno, no hablaba español. Bueno, sí que hablaba porque llevaba unos meses, pero hablaba bastante mal y además tenía mucha vergüenza de hablar. Entendía bastante. Hice un proyecto con ellos, por ejemplo, de aprendizaje-servicio, que es, bueno, por el que no lo sepas, un poco pues hacer un proyecto para impartir unos contenidos, que ellos hagan un proyecto con los que adquieren esos contenidos académicos y ese proyecto luego pues tiene un impacto social, ¿no? Pues sirve para ayudar a otras personas, a otros colectivos. Bueno, parte de ese proyecto que tenían que hacer era exponerlo en las diferentes clases de nuestro centro, a los grados superiores, a todos, ¿no? Pues claro, ellos de grado básico y esta chica que casi no sabía hablar español, pues el hecho de tener que hacer una exposición ante los grados superiores lo veía algo imposible, ¿no? Pero luego vio, por ejemplo, que fue capaz, que lo hizo, que hizo sus exposiciones, se motivó muchísimo. Y luego, por ejemplo, al cabo de una... Bueno, y eso fue un punto de inflexión para ella, tanto para la convivencia con sus compañeros, para estar más motivada, todo. Y luego, al cabo de un año más o menos, yo impartí un curso en el CEP sobre aprendizaje y servicio, y entonces le invité a ella, a esta chica, a participar ahí un momento para que cuente su experiencia, ¿no? Y dijo una cosa que a mí me marcó muchísimo, que es que dijo que gracias a ese proyecto que hizo, empezó a tener amigos en clase. Porque primero, como no hablaba español o hablaba muy mal y no se atrevía a hablar por vergüenza, una vez hecho el proyecto, vio que perfectamente era capaz, que podía hablar, que podía comunicarse y entonces ya empezó a hablar con sus compañeros, ¿no? Algo que pensamos lo más lógico del mundo.
Y bueno, pues ahí con esas pequeñas cositas no hace falta hacer tampoco cosas gigantes, ¿no? Pues impactas bastante, bueno, en la vida de muchas personas. Y es por eso decía antes que la FP para mí es muy agradecida. Creo que cualquier etapa educativa, pero bueno, yo sé en la que trabajo y la veo muy agradecida porque ves ese feedback muy rápido. También tengo experiencias malas, ¿no? O sea, cosas que me han marcado negativas, pero bueno, sobre todo cuando empiezas a impartir clases en FP básica y empiezas a aprender o a ver estas mochilas que traen los estudiantes, estos problemas, ¿no? Son cosas que yo al principio pues me escandalizaban incluso y no sabía que existía aquí en España, en Cantabria, estos problemas tan serios, ¿no? Que a veces yo veía, me contaban o tenían informes de cosas de su pasado reciente, ¿no? Estos estudiantes, yo que sé, abusos sexuales familiares, un montón de cosas. Yo decía, joder, normal que no haya sacado la ESO y vamos, bastante bien ha salido, a veces pensaba, ¿no? Para todo lo que ha tenido que vivir. Entonces, bueno, sí, hay cosas que me han marcado mucho, para bien y para mal. Vives muchas vidas en la FP, vives la tuya como docente, pero también, en Sí. cierto modo, conoces mucho de cómo viven muchas personas muy distintas, en contextos muy diversos, con situaciones. Exacto. En FP básica, por ejemplo, los estudiantes con todas estas características que hemos comentado, es verdad que son grupos poco numerosos, suelen haber 5 o 6 personas por grupo, porque lo normal es que, el camino ordinario es que aprueben la ESO, ¿no? Entonces, a FP básica van poquitos. Pero luego en los grados medios, grados superiores, pues tenemos clases de 25 o 30 alumnos, cada uno con su vivencia, bueno, eso pasando a las aulas, ¿no? Pero aquí digamos que son más mayores, ya te cuentan las cosas, ya toman sus decisiones, las comparten, entonces, bueno, aprendes muchísimo de ellos y ves muchísimo de sus vidas en primera persona, ¿no? Porque ellos son los que te la cuentan directamente. Te quería preguntar por algún consejo o alguna recomendación que tú le darías a una persona que esté pensando en dedicarse a enseñar en formación profesional. O qué consejo te darías a ti mismo si ahora empezases a trabajar en formación profesional y con tu experiencia ya, ¿no? Con tu bagaje, te tuvieses que dar un consejo a ti mismo. Bueno, un poco por mezclar así ambas preguntas, pues lo primero, creo que en formación profesional en cualquier etapa educativa, ¿no? No hay que olvidarse que vamos a trabajar con personas y que no tenemos a lo mejor que ser tan académicos siempre, obviamente, tenemos que cumplir la normativa, tenemos que cumplir con el currículum, tenemos que evaluar, eso lo sabemos todos. Los conocimientos vamos a entender que todos los tenemos porque tenemos una formación previa, pero pues eso, que tenemos que trabajar con personas, que es muy importante ese trabajo humano, ese trabajo de acompañamiento, ese trabajo que si haces puede impactar mucho en la vida de las personas, puede cambiar la vida de las personas. Yo, por ejemplo, a mí mismo a lo mejor me daba el consejo de ser más humilde. Yo cuando empecé a ser profesor, digo, bueno, pues tengo una experiencia laboral interesante, he trabajado en mi ámbito, ¿no? De administración de empresas, comercio internacional en varias empresas, he trabajado fuera de España, bueno, traía un bagaje bien, interesante. Y yo pensaba pues como que sí, que iba a ser muy crack, ¿no? Muy buen profesor, porque tenía mis conocimientos, me comunico más o menos bien, etcétera, etcétera. Pero luego me doy cuenta que la realidad del aula es completamente distinta. Que sí, esos conocimientos están muy bien, hay que transmitirlos, hay que enseñarlos, pero me di cuenta que nadie me había enseñado y ni siquiera yo sabía que tenía que saber, nadie me había formado pues, en esas competencias socioemocionales, en comprender a este alumnado, en saber qué necesita, bueno, pues todo, en estas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, el consejo, como digo, es saber que tratan con personas que no son, aunque la FP esté muy orientada al trabajo, pues no van a formar máquinas para trabajar. Van a formar personas que trabajarán, pero que quieren vivir, ¿no? Y humildad, porque no lo sabemos todo y te vas a enfrentar a un montón de situaciones que no vamos a saber controlar. Hoy en día me sigue pasando, después de 10 años menos, porque ya tengo bastante experiencia, pero aún hay cosas que no controlas y es normal. Y por último, la formación. Todos venimos con la formación previa, todos hacemos el máster de formación en enseñanza secundaria o el de capacitación para las FP singulares y demás.
Hay pequeños cursos, píldoras formativas, etcétera, etcétera, del CEP, muy interesantes, o de sindicatos, que, bueno, recomiendo ir haciendo los máximos posibles, aprender mucho de los compañeros más veteranos, que a veces los profesores que llegamos, yo ya no tan joven, pero cuando llegué hace 10 años, pues era 10 años más joven, pensamos que tenemos muchas buenas ideas, que utilizamos muy bien la tecnología y que el profesor que lleva ahí 30 años ya suena aburrido y demás, pero no es verdad. La realidad es que saben muchísimo más que nosotros, que controlan todas esas situaciones que a ti se te van de las manos porque las llevan viviendo 30 años. Entonces, bueno, también apoyarse en la experiencia de otros. Así, a grosso modo, sería un poquito mis consejos a los nuevos y a mí mismo si volviera 10 años atrás y empezase de nuevo a impartir clases. Bien, una última pregunta dentro de este bloque, porque llevamos ya 1 hora y 6 minutos de entrevista. Te siento que me enrollo un poco. Está genial todo lo que nos cuentas. Lo que dices no sobra nada. Quizás falten muchas cosas, pero a mí me gustaría que la entrevista no fuese demasiado larga para... Quería preguntar, ¿qué cualidades crees que son las más adecuadas que necesita un estudiante cuando se enfrenta a estudiar una FP para tener éxito y llegar a titular? ¿Qué cualidades o qué, no sé, características crees que son fundamentales en ese alumnado para llegar a titular y a conseguir un empleo en aquello en lo que se han estado formando? Vale. Bueno, aquí de nuevo pues voy a diferenciar un poquito los diferentes niveles, ¿no? La FP básica con grado medio superior, porque la FP básica, vamos a decir, entre comillas, que vienen obligados porque no han sacado la ESO, entonces es un perfil pues mucho más similar a la ESO, ¿no? Las cualidades que necesitan para poder conseguir el título de la ESO y esa inserción en el mundo académico, bueno, pues son un poco la actitud, ¿no? Las ganas de aprender y las ganas de aprender a superar estos fracasos previos que han tenido. Básicamente en FP, como es una formación muy orientada al empleo, pues hay que trabajar mucho, obviamente, las competencias blandas, ¿vale? Es decir, pues trabajar con ellas la actitud, la responsabilidad, la puntualidad. Creo que eso es mucho más importante, no sé si mucho, pero yo sí le doy mucho peso y mucho valor para poder aprobar, para poder luego encajarte en unas buenas prácticas, en una buena empresa, porque todas esas actitudes que vas demostrando este año y medio que estás con nosotros, ¿no? Con los docentes, pues creemos que luego es muy trasladable a la empresa. Entonces, sobre todo grado medio, grado superior, como está muy enfocado al empleo, nosotros sí preparamos personas, evidentemente, pero preparamos también a estas personas que sean capaces de trabajar, ¿no? En el empleo en que se les forma. Entonces, bueno, creo que la actitud, el trabajar las competencias blandas, es muy importante para tener éxito, para hacer unas buenas prácticas, para conseguir una inserción laboral o para motivarse y continuar estudios superiores. Bien, con esta pregunta terminaríamos el bloque de la enseñanza en formación profesional y ahora te preguntaría un par de cuestiones sobre tu tesis doctoral. No es habitual entrevistar a una persona que está haciendo un doctorado en estos momentos con toda la ilusión de en algún momento hacer una aportación científica sobre un tema, ¿no? Y en este caso, pues tu tema es particular también, ¿no? Es tu tema, tú lo has elegido, es lo que a ti te llena, a ti te motiva, a ti te pincha por alguna razón, ¿no? Que son pues esa competencia emocional y de inclusión en el profesorado de formación profesional básica. Entonces, bueno, ¿por qué ese tema? ¿Por qué tú escoges eso, no? Pudiendo haber elegido entre una inmensidad de situaciones de estudio. Sí, la verdad que antes de decidirme a hacer el doctorado, es algo que yo ya sentía como profesional, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en formación profesional básica, pues me sentía sin las herramientas, como ya comenté antes, sin las herramientas pues para ayudar a mis estudiantes. Para enseñarles, sí, las tengo y perfectamente porque tengo mi formación académica y profesional. Pero las herramientas estas socioemocionales, de comprender estas situaciones, de saber cómo ayudarles, de saber cómo acompañarles, sí que puedo comprender su situación, ¿no? Pero no sé cómo ayudarles, cómo hacer que cambien, que comprendan, que den un giro en su vida, etcétera, etcétera. Entonces, siempre me he sentido, por decirlo de alguna manera, como desnudo, ¿no? Ante ellos, como lo que yo puedo hacer contigo, que es enseñarte a hacer una factura, el Excel, esto y lo otro, perfecto. Pero lo que de verdad necesito hacer contigo, que es acompañarte, motivarte, tratar que vuelvas que continúes tus estudios, que
tengas opciones laborales, etcétera, etcétera, no sabía cómo hacerlo. Porque, bueno, nunca me había enseñado nadie. Existe el máster, como hemos comentado, está bien, ¿no? No es una crítica hacia el máster del tema de mi tesis, pero bueno, sí es una carencia que yo veía. Entonces, al final, bueno, si se trabaja, creo que no solo mía, ¿no? Que yo lo he hablado con muchos compañeros y demás y todos sentimos, no todos quizás, pero bueno, muchos sentimos lo mismo, que no sabemos cómo responder a esas necesidades de esos estudiantes, a esas necesidades no académicas que nadie nos ha enseñado. Nosotros venimos en la FP, en la mayoría de los casos venimos de ámbitos no educativos, ¿no? De estudiar ingenierías, física, matemáticas, administración de empresas como yo. Entonces, no tenemos ese perfil pedagógico en absoluto, más que el máster unos pocos meses. Entonces, me decidí a hacer la tesis pues, para tratar de cambiar eso, de mejorar un poquito la formación en estas competencias socioemocionales y de inclusión educativa que creo que necesitamos. Creo que nuestra labor, un poco el objetivo es conseguir el éxito de nuestros estudiantes, pero yo, por ejemplo, no entiendo este éxito como que aprueben y ya, que también, obviamente, ¿no? Sino que estos 2 años que están en la formación profesional básica, que vienen de fracasar, de que todo el mundo les diga que no, de que no se ven capaces, pues el éxito para mí es que en estos 2 años, pues además de aprobar que es su objetivo, pues es que sí se vean capaces, que tengan una experiencia educativa buena, amigable, que se sientan parte del centro, que se sientan con ganas de hacer algo más, que se sientan con ganas de ir a clase mismamente. Entonces, bueno, pues esas competencias socioemocionales que creo que necesitamos los docentes y probablemente en todos los ámbitos laborales, pero bueno, yo me quedo en la docencia, creo que hay que trabajarlas más y que necesitamos mucha más formación. Porque yo puedo trabajar en ellas, pero bajo mis criterios u opiniones, que pueden ser no los correctos, ¿no? Y no trabajarlo bien. Creo que necesitamos una formación, bueno, adecuada y profesional. ¿Y qué te gustaría aportar con tu tesis doctoral? ¿Qué sueño tienes ahí, ¿no? De hacer un aporte o de hacer una contribución científica a este tema. ¿Qué te gustaría? Sí. Bueno, pues quiero que, no sé si decir, no cambiar evidentemente, pero bueno, mejorar la formación inicial del profesorado, ¿vale? Pues que a lo mejor no prepararnos solo tanto en lo técnico y burocrático, que es muy importante, por supuesto, pero no prepararnos solo en eso, sino prepararnos también mucho más en lo humano, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría hacer una propuesta, es un poquito mi finalidad, ¿no? Final de toda la tesis, después de todo el recorrido que haya que hacer durante varios años, pues hacer una propuesta formativa que mejore, por decirlo de alguna manera, no sé si soy demasiado ambicioso, pero bueno, si alguien me escuchará alguna vez, pero que mejore un poco la formación inicial que tenemos los profesores, que no venimos de estudiar nada pedagógico, entonces no tenemos conocimientos, solo tenemos ideas u opiniones, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría mucho mejorar esa formación inicial y plantear una formación o también mejorar la que existe permanente, ¿no? A lo largo de la vida, porque, bueno, pues las personas cambiamos mucho, los estudiantes, adolescentes, posadolescentes, cada año, cada X años cambian su manera de comportarse, de relacionarse, etcétera, etcétera, y tenemos que estar actualizados. Tenemos que pensar que yo, por ejemplo, es algo que comento mucho, ¿no? Yo cada año soy un año más mayor, eso está claro, ¿no? Pero mis alumnos siempre tienen la misma edad, ¿no? Porque ellos empiezan la FP básica, por ejemplo, vamos a decir, con 15-16 y la acaban con 17-18. El año que viene tienen 15-16, acaban con 17-18. El año siguiente 15-16, 17-18. Y yo cada año tengo un año más. Y esa separación se va notando. Entonces nos tenemos también que actualizar un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué necesita este perfil de estudiantes, este colectivo, estas edades? Por eso la formación permanente también la veo clave y muy interesante. Pues desde Mira te deseamos el mayor de los éxitos en este doctorado que ya llevas unos años cursando y del que todavía te quedan unos cuantos. Sí. Y por mi parte, poco más que preguntarte porque ya estamos ahí con el tiempo apremiando, pero si tú quieres añadir alguna cuestión que te hayas dejado en el tintero y que consideres importante ahora, pues remachar, matizar, añadir y no hayas dicho, habla ahora o calla para siempre. Sobre todo siento si me he enrollado mucho, que ya veo que llevamos aquí en el live 1 hora y cuarto más o menos. Es verdad que es un poquito menos por algún problemilla técnico que hemos tenido.
Entonces, bueno, no quiero extenderlo mucho más, pero por supuesto que las personas que nos escuchen que nos escuchen en el futuro, sí, cuando puedan ver esta entrevista colgada, que, bueno, cualquiera que tenga alguna inquietud o ganas de saber algo más de lo que yo pueda explicar dentro de la FP, de mi rol como docente, dentro de mi doctorado, de mi tema de estudio, etcétera, etcétera, que encantado de responderlo. También un poquito pues para estos estudiantes, ¿no?, que van a hacer el curso de capacitación, pues nada, que si quieren también profundizar en algo más, si quieren saber algo más en concreto para su formación, pues nada, que pueden perfectamente contactarte a ti o a mí directamente y que con mucho gusto les responderé a lo que pueda responder, a lo que esté en mi mano. Y nada, que espero que estas poquitas cositas que he contado pues les sirva a quien lo escuche. Muchas gracias, Roberto. Estoy convencida de que sí, de que todo lo que nos has estado compartiendo durante la entrevista va a servir para sembrar buenas ideas en las personas que estén interesadas y las sepan coger, las sepan aprovechar, ¿no? Estoy convencida. Pues ojalá. Muchísimas gracias, Roberto, por dedicarnos tu tiempo, por compartir tus experiencias, tu saber con nosotros. Y a mí ya sabes que me vas a tener ahí encima preguntándote cosas con muchísima frecuencia. Yo encantado. Confío en que los estudiantes del curso de capacitación también recurran a ti cuando tengan curiosidades, inquietudes, porque seguro que les vas a atender muy bien, ¿no? Con ese cariño que demuestras hacia el alumnado cada vez que abres la boca y con esa preocupación constante que has estado transmitiéndonos sobre el acoger, el acompañar, el estar ahí, ¿no?, con ellos. Muchas gracias, Roberto, de verdad. Nada, a ti por contar conmigo. Pues nada, vamos a finalizar el stream y nos vemos.